también por ahí. También esto que es un sistema nuevo, esta es una innovación bizantina, los ábsides en el cabecero de las iglesias. Esto es recordarles nada más que si la iglesia tiene una planta de cruz bizantina, perdón, griega, acá, si la entrada está en los laterales o al frente y el cabecero, o sea, donde está el altar, está en ese lugar, normalmente en ese lugar hay un ábside. Significa que las paredes no son cuadradas, sino que tienen esta forma de semiesfera. Acá se puede ver en esta iglesia, en la de San Vital de Ravenna. Ahí podemos ver, esto es un ábside. Es decir, que no termina cuadrado, como se da acá en la cruz, sino que termina con una curva. Es una semicircunferencia. A eso se le llama ábside. Y las capillas pequeñas que tienen esas ábsides, en algunos casos, porque normalmente son las más grandes las que lo tienen, se llaman absidiolos. Esto se lo deben aprender, porque pues se repite en muchas de las iglesias, tanto en el oriente, que son bien los Bizancio, como también en el occidente, en el periodo prerrománico, en el románico o en el gótico. Bueno, luego vimos algo de Hagia Sofía o Santa Sofía la Mayor, que es la iglesia más importante, y me parece que nos quedamos acá por la iconografía. Acá, ¿qué es iconografía y qué es iconología? Entonces, esto, siempre hablando del arte bizantino, nos debe ayudar a, a entender las dos áreas o dos campos en los que debemos atender pues, las imágenes que vamos a observar o la producción artística de Bizancio. Una es el reconocimiento de las formas, del color, del tipo de arte que es, y la otra es su significado. Entonces, vamos a ver acá los términos. La iconografía es la ciencia que se encarga del estudio descriptivo y clasificatorio de las imágenes en cualquier obra plástica. Es decir, no solamente se ciñe a lo bizantino, sino a toda la producción artística, ya sea religiosa o profana, que es la que se da del Renacimiento en adelante, acompañando siempre a la religiosa. Tiene que ver entonces a partir del aspecto exterior y de las asociaciones textuales. Si tiene texto o títulos alrededor que nos digan qué es o quién es. En algunos casos, la imagen está acompañada del nombre. Como los iconos se comienzan, o las imágenes que representan a lo sagrado, se comienzan a conocer acá porque las están prácticamente inventando en este momento. Entonces es necesario colocarles nombre para que aquellos que saben leer griego o latín las reconozcan y sepan quién es y le ayude a explicárselo a aquellas personas que no saben leer, que son la gran mayoría en el Imperio Bizantino y bueno, en toda la Europa medieval. Eso es lo primero. Entonces, iconografía se refiere a la parte externa y las asociaciones que tiene la imagen con los textos. La iconología, esta es una ciencia que se encarga del significado simbólico de las imágenes en las obras plásticas, iguales en general, no solamente en la obra religiosa, sino en la obra profana. En ambas dimensiones, pues, se refiere al significado simbólico. Entonces, debemos aprender a entender visualmente la obra y poder describirla, pero también a entender qué significa cada una de sus partes. Entonces acá les muestro una imagen, a esta se le denomina Pantocrator, es el Dios creador de todo, sería el significado. Es una representación de Cristo. Esto es porque no hay idea todavía de Dios Padre como creador, o sea, de Dios creador de todo, aunque sí se dice, tanto en los textos hebreos, el Antiguo Testamento, como en los cristianos, que es el Nuevo Testamento, y todavía no hay imagen que lo represente. Entonces, la imagen que sí se está motivando a que se reproduzca, a que se conozca, es la de Jesús. Entonces, esa es la que aparece por acá. Ahí tenemos los emblemas en texto que significan Cristo.
Sabemos que es Cristo a partir de, bueno, primero la parte descriptiva. ¿Recuerdan cómo se llama eso? ¿Cuál es el nombre de ese círculo? Nimbo. Nimbo, ¿correcto? Muy bien. ¿Quién me levantó la mano? No alcancé a ver. Es un nimbo crucífero, algo así. Sí, muy bien, ese es el dato. Es un nimbo, sí es cierto, pero tiene una característica más y es que tiene una cruz inscrita. Eso significa que es un nimbo crucífero. Y los nimbos crucíferos se le colocan ¿a quién? A los santos. No, Que son los que subieron al cielo, pero nunca murieron. Ejemplo, Jesús, como murió, pero después revivió, entonces se toma como que nunca murió y es como que es por eso a él le den ese tipo de nimbo porque él nunca murió. correcto. El nimbo, la palabra nimbo designa este áureo solar que se coloca atrás de la cabeza como símbolo de santidad de aquellos que no murieron. Eso sí es cierto, pero la pregunta era, eh, ¿a quién se le coloca el nimbo crucífero? Solo un tipo de nimbo tiene cruz. A la santidad. No. Judith nos dice en el chat, solo a Jesús, y eso es correcto. El nimbo crucífero, el que tiene una cruz inscrita, solamente va a estar atrás de la cabeza de Jesús o de Cristo. No hay otro más. O sea, no podemos encontrar ningún apóstol, eh, ninguna otra imagen de santo, de los denominados santos, que tenga una cruz. Ese es exclusivo de Cristo. Entonces, vean, ya dijimos en cuanto a la descripción, la parte iconográfica es un nimbo, lo reconocemos, tiene una cruz inscrita. En la parte iconológica, entonces decimos, ese símbolo es de Cristo. Esto entonces nos dice que la imagen es de Jesús o Cristo. Eso lo dice por acá. Luego las manos también, la posición de la mano a nivel descriptivo, pues está haciendo un gesto, un ademán. A nivel de iconología, este símbolo significa bendecir o bendición. Este que hace por acá. Y notarán ustedes en el caso del arte oriental, especialmente el que tiene que ver con el budismo o el sintoísmo también en India, pues tiene esa misma posición. Eso es porque es una influencia de Oriente, esta posición de la mano. O sea, esto no se lo inventaron los cristianos. Esto es una influencia de Oriente. Ya. Luego, bueno, ¿qué mano es? Es la derecha, correcto. Sí, muy bien. ¿Por qué es la derecha? Porque se considera que todo lo que está al lado derecho es más importante o es aquella cosa buena, aquello que es bueno. Y a la izquierda está aquella cosa que es mala o las personas que tienen una importancia menor, las imágenes con una importancia menor. Entonces, la derecha es la con la que se va a bendecir porque es la mano más importante. Y la izquierda va a servir en las representaciones para sostener libro normalmente o un pergamino, que es también símbolo de la palabra, de los textos bíblicos. No hay un libro como tal, eso sería como se entendería como el libro de la vida, porque no es que hay una Biblia, un documento que en este punto de la historia aglutine a todos los libros que componen el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, eso por ahí. Luego los colores rojo y azul son símbolo de la realeza, es decir, también símbolo de riqueza, y por eso se agregan a las figuras más importantes, esos dos colores. El amarillo también, el dorado también, el que es oro, también se asocia a la divinidad. Bien, entonces ahí hay una lectura de esta primera imagen, vamos a seguir. El arte figurativo en Bizancio se refiere a las imágenes que representan la realidad, pero de una forma sencilla, sin mucho detalle.
Siempre viene la pregunta, y bueno, ¿por qué si los griegos y los romanos tenían un arte tan refinado, tan exacto matemáticamente hablando, en el caso de Grecia, tan idealista en el caso de Grecia? Porque es que el arte medieval no tiene las mismas características y se supone que en una línea de tiempo en la que vamos avanzando hacia adelante, mientras más avanzamos, el arte va mejorando. Bueno, así lo vimos en la época antigua. No es lo mismo ver una obra sumeria a ver una obra griega o romana. Entonces, vimos que el arte mejoró, pero sucede que acá es como si ha retrocedido. Pero ese retroceso tiene su explicación en que hay limitantes para la representación de las imágenes, tanto de lo sagrado como de aquello que está en la tierra. Entonces, a eso le vamos a denominar arte figurativo. El arte figurativo es el que solamente representa la imagen, pero no la copia idéntico como es. Eso tiene que ver con que los iconógrafos, que son las personas que se dedicaban a la realización de los iconos y a estas imágenes, se encuentran con el problema de la representación de las imágenes, que en el Antiguo Testamento se prohíben. Al menos eso es lo que los judíos hacían, una prohibición de la representación de imágenes. Pero luego vienen acá interpretaciones que luego van a tener el carácter de ley a través de los concilios y de los edictos que tanto el emperador como el papa de esa época comienzan a hacer, y pues la imagen comienza a tener más presencia. Eso eventualmente y más o menos durante o finales de la primera edad de oro va a llevar a luchas entre los, eh, los que piensan que las imágenes son permitidas y aquellos que dicen que no. Pero eso pues lo vamos a ver cuando veamos las luchas iconoclastas. Esa imagen que se representa para el que la hizo, tanto como para el que la observa, que digamos seríamos los que asistimos a los cultos religiosos, pues debería de ser la representación propia de esa imagen, sin lugar a duda. O sea, no nos puede quedar duda que esa imagen que acabamos de ver es la de Jesús. La vimos en el mismo crucífero y por lo tanto sabemos que es Jesús. No es naturalista, no tiene los ojos proporcionados, la boca, las manos no tienen el tamaño correcto, pero es Él. O sea, así se entiende en este momento la imagen. Hay dos tipos de imagen, perdón, de arte que debemos reconocer en este momento y es el profano y el religioso. El primero tiene que ver con todo aquello que todavía se está presente dentro de este momento en el arte bizantino, que son rezagos del arte romano y griego. Puede ser una representación de una divinidad, una diosa relativa a las cosechas, por ejemplo, o a la naturaleza. Y a eso se le llama entonces profano, o sea, está alejado de la religión. El arte religioso, por el contrario, se refiere a la temática única de lo que se dice en los libros sagrados. Pueden ser representaciones del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento. Y también acá hay que decirlo, no toda eso representado está en los textos, sino que hay imágenes que no tienen nada que ver con eso. Son símbolos que le agrega el iconógrafo, que es la persona encargada de hacer estas imágenes, o corresponden a descripciones que se encuentran en los evangelios que no fueron aceptados en los concilios como inspirados por Dios. Es decir, los evangelios apócrifos, como le llamamos actualmente. Esos existían para esta época de manera más popular. Entonces, de ahí se extraía también información. Hay algunos ciclos vinculados a María, por ejemplo, en los que en las imágenes de los iconos, o más adelante en la Edad Media, en románico, por ejemplo, o en gótico, aparecen imágenes que representan a la Virgen en situaciones que no están descritas en los evangelios canónicos. Y entonces, ¿de dónde salió eso? ¿Se lo inventó el artesano, el iconógrafo? Pues no, eso proviene de la tradición y seguro está en uno de los libros apócrifos. De ahí es donde viene la información. Entonces,
Arte profano, todo aquel que no tiene que ver con la religión. Y el religioso es básicamente el que vamos a ver más presente en escultura, en pintura o en algunos casos también la arquitectura o una aplicación decorativa dentro de la arquitectura. Bien, ese arte figurativo es entonces un arte que representa la divinidad, se representa aquello que es divino. El arte sacro, este, pues viene dado o expresa como contenido de esa imagen aquello que fue dado al iconógrafo, ya sea porque lo leyó o porque alguien se lo explicó. Si, por ejemplo, hay un artesano con mucha habilidad y no es un clérigo, no está dentro de la estructura de la iglesia, entonces se le dice, bueno, que él haga la imagen. Pero para hacerla, a él se le lee un libro o se le explica la situación. Y entonces él se hace la imagen de aquello que es sagrado y lo representa entonces ya de esa forma. A partir de ahí, esa imagen ya tiene una forma y todas las demás deben copiarse a partir de esta imagen única. Por eso es que la imagen de Jesús es casi la misma, la imagen de la Virgen es casi la misma. Algunos apóstoles se representan casi que igual en todos los diversos entornos dentro del Imperio Bizantino o en la aplicación que se hace también hacia el arte en la Roma occidental. Bien, entonces acá tenemos este otro, el representativo. En este caso, la imagen se da a conocer y se tiene la certeza que lo que estamos observando, tanto si son personas, si son personajes divinos, o el contexto de su entorno, el paisaje, la casa o la montaña, es exactamente como se describió en el texto bíblico. Luego pueden decirme, mira, pero así no lo describe. Y es cierto, no aparece igual. Sin embargo, se considera de inspiración divina esa imagen que hizo el iconógrafo. Y a partir de ahí se considera, por lo tanto, válida y se repite. Y así es como vamos viendo luego también que no es solo la representación de la imagen del santo, sino que se va agregando los contextos. Por ejemplo, el Cristo crucificado no es solamente Cristo en una cruz, sino que vamos a encontrar el Gólgota representado, o el Monte Calvario, y a la par de él encontramos eh, pueden ser los ladrones que crucificaron junto con él, o puede que encontremos a María y las mujeres que estaban con ella, o a Juan y los apóstoles que estaban con él. Entonces, eso nos da idea del entorno en el que se desarrolló esa acción. Eh, ¿Cómo sería una explicación así como más actual? Es como, bueno, nunca hemos ido a África y especialmente una región de ella, por ejemplo el Sahara, pero nos muestran una fotografía y nos dicen, este es el desierto del Sahara. Entonces nosotros aceptamos esa imagen como verdadera y de ahí en adelante donde la observemos vamos a decir, ese es el desierto del Sahara. Entonces así funciona ese arte representativo. Luego que nos lo han enseñado, nosotros lo sabremos reconocer en cualquier otro lugar donde lo vayamos a ver. Por ejemplo, esta imagen que representa el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Aquí tenemos a Jesús y tenemos a los apóstoles alrededor de él. En la representación, noten que hay isocefalia. Es decir, que los rostros se parecen en la mayoría, si es que no son iguales, al menos los más jóvenes, solo los más ancianos tienen el peinado y un corte de barba diferente. Me pregunta que cómo se llama. Este es el pasaje y la imagen se conoce como la multiplicación de los panes y los peces. Esto está dentro del grupo de acciones representadas que se conocen como milagros. El término milagro va a aparecer un poco más adelante, pero es básicamente lo que estamos viendo acá. Pero milagro como tal, en este punto de la historia todavía no se maneja así. Lo va a hacer un par de siglos más adelante.
Y bueno, sabemos que este es Cristo, porque vean, el nimbo crucífero, el nimbo y la cruz atrás de él. Los demás personajes no están representados con aureolas solares, o sea, no tienen ningún tipo de aureola. Si los hubiera alrededor de ellos, aunque se viesen muy similares, acuérdense que el término es aureola. La aureola va sobre la cabeza o atrás de la cabeza de aquellos que murieron, y el nimbo sobre la cabeza o atrás de la cabeza de aquellos que no murieron o que son de naturaleza divina, como los ángeles, por ejemplo. Bien. El otro es el arte simbólico. Este lleva un mensaje, lleva algo que hace que el espectador piense, asocie o reflexione a partir de la imagen que está observando. Imágenes de Cristo como un cordero, por ejemplo, la idea del buen pastor, el primer Adán. Ese primer Adán es una representación también que hacen de Jesús como el primer Adán. Eh, y bueno, la mayoría de imágenes van a estar alrededor del cordero y el buen pastor. Esas son como las más conocidas. Pero vamos a encontrar también imágenes de María. Si vemos la imagen de María, entonces entendemos que es la madre de Jesús, es la madre de Dios, como se va a ir diciendo más adelante. En el caso de Jesús, entonces, bueno, Jesús él es el profeta, es el que había que venir, es el Hijo de Dios, el que murió y el que resucitó al tercer día. O sea, eso es lo que se entiende, se lee a través de lo que está acá. Y también en las representaciones de Jesús siendo niño, esas también están asociadas a la idea de María. Otro dato también sobre el caso de María, que más adelante les muestro con detalle en sus iconos, es estas que parecen flores. La apariencia es como una flor, y no, esas son flores. Esos son representaciones solares, entonces se le conoce como flor solar, porque son representaciones solares y están asociadas también como estrellas. Pueden entenderse si están en el manto de María como una estrella, pero la misma imagen puede estar, por ejemplo, alrededor de la imagen de Cristo o dentro del nimbo crucífero. Acá. En los tres ejemplos lo que estamos observando es un mosaico. Son mosaicos. Ahí pueden verse a detalle pues las teselas. Bueno, ¿preguntas acá? Bien, ahí me están cuestionando que todo está claro. Bueno, entonces pasamos, ya entendiendo este tipo de imágenes, ahora pasamos a las representaciones de la escultura bizantina. Acá vamos a ver lo que en apariencia es un retroceso, o parece un retroceso. Luego de la calidad de escultura que observamos, por ejemplo, en el periodo helénico en Grecia, y que fue la época en la que Roma conquista el territorio griego y luego toma lo mejor de esta Grecia helénica y la mezcla con la escultura de retrato, por ejemplo, que tenía, que también la escultura en general era de muy buena calidad en Roma. Entonces, sería como pensar en que esto iba a seguir mejorando, íbamos a tener cada vez un tipo de escultura más naturalista. Pero cuando llegamos al momento en el que el cristianismo toma todos los aspectos sociales, económicos y políticos de Roma y se convierte en imperio bizantino, resulta que se comienza a limitar, porque hay un límite en cuanto a la representación. Debe ser figurativa, no debe ser realista. Entonces, a partir de eso, la imagen comienza a ser más sencilla, carente de proporción y pues con significados un tanto más mayores, porque son imágenes que nos deben hacer pensar, nos deben contar una historia. En la primera etapa, que sería entre el siglo IV y el siglo VI, después de Cristo, vamos a ver que hay una mezcla todavía de escultura
que está asociada a las divinidades grecorromanas, a los emperadores y también a la religión. O sea, hay arte profano y arte sacro mezclado en este momento. La imagen que ven en pantalla es un relieve que representa a Ariadna. Y es el comienzo del siglo VI, o sea, a inicios del año 700. En ese momento entonces observamos que ya la escultura no es naturalista, no es realista, porque se entiende la limitación con la que se construye. Las imágenes, sin embargo, van a guardar todavía algunos elementos propios de Grecia o de Roma. Por ejemplo, la transparencia de las telas, el paño húmedo, ¿se recuerdan el término? El paño húmedo, que es el que permite transparentar la piel a través de la tela. La desnudez, en este caso, uno de los bustos, por ejemplo, de la imagen está desnudo. Eso significa pues que la sensualidad propia del arte griego está presente también acá. El rostro, vean que ya no es idealista como lo hacían los griegos, ni tampoco es realista como lo hacían los romanos, sino que es más simbólico. Los ojos están colocados ahí sin pensar en proporción o en equilibrio. La boca es un tanto pequeña comparado con el tamaño del rostro, y el pelo pues es más, como decimos en arte, más duro, es decir, que tiene poco movimiento. Eso a nivel descriptivo, eso sería como la parte iconográfica. Ahora, en cuanto a la iconología, pues eso hace alusión a el mito de Teseo, el Minotauro, del viaje que se hace en el mar Egeo hacia la isla de Creta, y el papel de Ariadna a la par de Teseo para la destrucción del Minotauro y la salida victoriosa de Teseo desde el laberinto. Lo otro es esta otra imagen. A ella se le está coronando acá, se le está colocando una corona sobre su cabeza. Probablemente es una representación de otro mito asociado a Ariadna, que no necesariamente es de los descritos en el mito de Teseo el Minotauro. Y sobre ello, acá hay dos imágenes. Y esas dos imágenes son las que están sosteniendo, tienen un nombre. ¿Alguien sabe cuál es el nombre de estas figuras que aparecen acá? ¿Son los querubines? Muy bien, querubines me dicen por acá, ya vamos a ver si es cierto. David dice también querubines. Merari dice victorias. ¿Cuál es el otro término para victorias? Vamos a los apuntes. Nike, correcto. Muy bien, es Nike. Victorias, Nike o querubines. Pues déjenme decirle que ninguna de esas no son Nike, es decir, no son victorias, porque son niños. Son niños. La mayoría, es que no, la totalidad de estas representaciones de niños alados son masculinas, están completamente desnudos y tienen alas. Eso es como característica de esta imagen. Harrison dice, los querubines son tenebrosos como se describen. Eso es correcto. Descartamos el término querubín, al menos en este punto de la historia del arte, porque los querubines descritos en el texto bíblico pues es el denominado tetramorfo. O sea, es una figura que tiene 4 cabezas, 4 rostros y que tiene 6 alas. Ese es un querubín. Dice por acá, toda la monarquía, jerarquía es el término, toda la jerarquía angélica, esos son perturbadores. Al menos la primera triada es un tanto compleja, difícil de entender. Imagínense nosotros, que ahora imagínense lo que pudo haber sentido Ezequiel, Isaías o alguno de esos profetas cuando vio que se abría el cielo y observaba esa imagen. Los serafines son diferentes. Los serafines, bueno, ya lo vamos a ver, no me voy a adelantar a qué son los serafines, pero entiendo que tanto el término serafín como el término querubín se asocian a la imagen de niños con alas. Estos, y apúntenlo por ahí, estos se llaman amores. Ese es el término que se utilizaba tanto en Grecia como en Roma, y son representaciones de hijos
de Marte y de Venus, o sea, del dios Marte y la diosa Venus. Acuérdense que ellos tuvieron hijos, el más famoso de ellos es Eros. El otro menos famoso, pero que aparece ligado a Eros, es Anteros. Eros representa el amor juvenil y Anteros representa el amor pasional. Entonces, esos juntos con otros hijos, pues representan a los amores, ese es el término. Más adelante, ya Renacimiento y Barroco, hay otro nombre que se les da y es el de putis. Ese es el nombre. ¿Qué significa? Pues niño, básicamente. Entonces, eso es acá para que no se equivoquen de nuevo. Si estamos hablando de Bizancio y en la imagen aparecen unos niños con alas, estos son amores. Ese es el término que debe de tenerse. Guadalupe dice amores, qué bello. Pues sí, de hecho así se llaman todos. ¿Por qué? Porque son hijos de Ares o de Marte, que es el dios de la guerra, y de Venus, que es la diosa del amor. Acuérdense que los griegos eran muy simbólicos con la mitología, ¿verdad? Entonces, de dos aspectos que parecen antagónicos, nace el amor, o sea, entre la guerra y el amor, lo que nace es el amor. Ese es el símbolo que los griegos explicaban, pues, a través de la unión que hacían entre esos dioses. Son muchos, pues, como les decía, y los vamos a encontrar en diferentes momentos. Entonces, acuérdense, niños desnudos con alas se llaman amores en el Imperio Bizantino, no en otro momento. Ya vamos a ver las Nike. Las Nike son mujeres, acuérdense, las Nike o Victorias son mujeres, no son niños. Ahí donde podemos fácilmente distinguir uno de otro. Cupidos es un término genérico también, pero normalmente en mitología se asocia más bien a Eros, es el mismo término, pero en latín sería Cupido, en griego sería Eros. Putis es justamente como Guadalupe lo ha puesto por ahí, aunque en algunos casos aparece con doble T. Ese sería el nombre de estos pequeñitos que acompañan pues, a las imágenes en las construcciones que se hacen. Vamos a ver otra imagen por acá. Ese es el disco de Teodosio, uno de los emperadores bizantinos. Esta corresponde a finales del siglo IV, la obra, ¿no? 395 después de Cristo. Y en él se representan algunos aspectos asociados al papel de Teodosio. Entonces vemos imágenes acá al centro, siempre en el centro va la imagen más importante y acuérdense que el tamaño va en relación a la jerarquía. Es como lo veíamos en las culturas antiguas. La imagen más importante es más grande que la menos importante. El rey es más grande que sus soldados. Los soldados son más grandes que los enemigos. Es una jerarquía la que se representa. De ahí todos esos mitos que dicen que en la antigüedad habían gigantes, porque así se representan, pero es más bien una manera de decir quién era jerárquicamente el más importante. Dígame, ¿ve? Diónesis. No, Lick, me equivoqué. Bueno, bien, entonces les muestro acá unos datos. Okay. Vamos a poner atención a eso que les señalo ahí. Voy a desaparecer ahí la marca. Bien, ¿qué son? Bien, Adriana dice, Judith, Guadalupe, Abigail, todos dicen amores. Hoy sí ya no se les olvida, ¿verdad? Muy bien, no debemos asociar esta imagen en esta época con ángeles. No tiene nada que ver con los ángeles, ni con serafines, ni con querubines, ni nada. Son amores, ese es el término. Se utilizan, dice que pareciera que es como, o sea, hay un símbolo atrás de eso, pero no. Los utilizaban de relleno. Había un espacio vacío, bueno, pongamos un amor acá. Entonces los colocaban ahí. Especialmente los que aparecen acá en la parte alta de ¿cómo se llama? Frontón, que aparece representado acá. En la parte baja, los dos, se los voy a marcar ahora sí. Los dos que aparecen en la parte baja sí están ejecutando una acción, están haciendo un baile.
porque acá aparece en esa imagen una representación profana. Es una diosa asociada a la fertilidad. Probablemente es Artemisa, o puede ser también em, la diosa de la que se representa como madre naturaleza, porque alrededor hay espigas de trigo y hay representaciones también de follaje. Entonces eso tiene que ver con la naturaleza y significa abundancia. Por eso el baile alrededor de él. Acá arriba sí son más bien como rellenos. Luego, pues en cuanto a la imagen, al centro tenemos al emperador de Teodosio y luego tenemos altos dignatarios a la izquierda y a derecha. Bien. Ahora sí, vamos a hablar. Bueno, dice Lee que tienen en las manos los amores. Normalmente lo que llevan son cintas, como si fuesen em, cordones, que sirven nada más como para mostrar que están como ofreciendo algo, pero son básicamente cordones los que llevan en las manos o eh, hay otro término, es el de las, son telas, se me escapa el nombre, pero son telas que se utilizan para adornar en los edificios. Digamos que serían como el equivalente a cortinas, pero hay un término que se utilizan para ello. Eso es lo que llevan en las manos. Los de arriba, los de abajo, lo que llevan son frutos, porque es una representación de la fertilidad. Bien, esto es importante. Vamos a establecer estas fechas que aparecen acá entre el 379 y el 395 después de Cristo. Esto es siglo cuarto. En el siglo cuarto se ubica la primera representación conocida de un ángel con alas. ¿Vean? Antes de esta fecha no hay una representación de un ángel alado. ¿Y por qué? ¿Por qué los ángeles no se representaban con alas? ¿Alguien que recuerde? Porque no era concebido de esa forma. Sí, pero hay algo más contundente. Si no me equivoco, es porque no volaban. ¿O no sé? Fíjense que, pero la asociación está bien. No es esa la respuesta, pero la asociación está bien. Las alas sirven para volar. Entonces, todos los seres que tienen alas representados en Grecia o en Roma, significa que vuelan. Eso sí es cierto. Entonces, el símbolo se agrega también a la imagen de los ángeles hebreos y posteriormente cristianos. Vemos acá, Emily dice, porque eran mensajeros, y Alison dice, los llevan al cielo. No, ninguna de las dos cosas. Pero sí tienen que ver, o sea, yo sé que la manera como hemos conocido esa imagen, pues nos lleva a pensar a que ellos tienen alas. Dice Román, porque no los conocían. No. Eh, Hay una respuesta, porque en la Biblia no lo dice. Ahí está la respuesta. Alison dice, porque en la Biblia no lo dice. La Biblia no dice que tengan alas. Y yo en más de alguna ocasión les he dicho que si me encuentran un versículo de la Biblia donde diga que los ángeles tienen alas, les pongo 10 en la unidad 1. Y lo digo con seguridad porque simplemente no existe. No hay ni un solo verso en la Biblia en la que diga que los ángeles tienen alas. Eso es algo que se agregó simbólicamente por parte de los iconógrafos y los artesanos. Y más o menos ¿cuándo? Pues acá tenemos la respuesta. Es el siglo cuarto, finales del siglo cuarto, porque es datado de esa fecha este sarcófago que se llama el sarcófago del príncipe o sarcófago de Sarigusel, en el que aparecen dos ángeles que están sosteniendo una corona. Este es un crismón dentro de una corona fúnebre. Eso es lógico porque es un sarcófago. Tenemos el crismón acá, que es el símbolo del anagrama de Cristo.
y es una corona mortuoria pues porque tiene las características de un círculo pues hecho con vegetales. Ahora, ¿por qué se afirma que es la primera representación de ángeles y no de victorias y no de amor? Porque las victorias son femeninas, los amores son niños masculinos, pero en este caso la representación es masculina. No hay ángeles femeninos en este momento. Y toda la Edad Media, la representación de ángeles va a ser masculina. Entonces, ahí es otro de los datos con los que los estudiosos dicen, bueno, esta imagen no es una Nike, no es una Victoria, eso es un ángel alado. ¿Y por qué le pusieron alas? Pues justamente lo que mencionaba acá en el chat, porque vuelan, eso significa que pueden llegar al cielo volando, pueden moverse de un lugar a otro rápidamente y la asociación es básicamente esa. Es así como muy, muy, muy sencilla eh, la asociación que hacemos nosotros en este momento. Para esa época fue un poco más complejo porque era hacer una imagen que representara tanto aquello en lo que creían los romanos y griegos como los cristianos. Les recuerdo también que la palabra ángel significa mensajero. Entonces, cuando ustedes leen ángel en la Biblia, dice, y Dios envió a sus ángeles, lo que está diciendo es, y Dios envió a sus mensajeros. O sea, ángel significa, dice qué es lo que hacían, no dice la forma que tenían, porque en cuanto a la forma se describe pocas veces. En el episodio previo a la destrucción de Sodoma y Gomorra, por ejemplo, Dios envía a sus ángeles, pueden hacer la advertencia al patriarca y le digan que salga con él y su familia del lugar. Y pues no dice que tengan alas, pero dice que eran muy hermosos, tanto así que los hombres de la zona de Sodoma y Gomorra, los sodomitas principalmente, pues querían llevárselos, los querían llevar. Y él dice, no, miren, les doy a mis hijas, pero ellos no los tocan. Y dicen, no, no queremos a tus hijas, queremos a esos visitantes que tienes en tu casa. O sea, era por lo hermoso que eran, eso sí lo menciona, pero no dice nada, ningún otro tipo de descripción alrededor de ellos. Vamos por acá. Guadalupe dice, ¿qué tan cierto será que tenemos un ángel de la guarda? Bueno, estos ya son aspectos religiosos. Eso depende ya de la doctrina de las iglesias, y pues en eso no me voy a poner a decirles que no, porque depende ya de lo que ustedes crean. Ahora, según la tradición, explica que hay ángeles y cada uno tiene un nombre según el entorno al que está asignado. Los ángeles, por ejemplo, que están, se supone, cerca de los líderes, aquellos que están para los asuntos médicos, por ejemplo, y los que están únicamente para llevar y traer mensajes frente a nosotros, y aquellos que son para llevar los mensajes más importantes. Esos se denominan arcángeles, no son ángeles, sino que son arcángeles. El más conocido de ellos es Gabriel, que lo reconoce tanto el judaísmo, el cristianismo como el islam, porque el arcángel Gabriel es el que le lleva el mensaje a Mahoma. Bien, David dice, a mí me dijeron que para levantarme de la mesa tengo que persignarme, si no no se levanta conmigo mi angelito. Bueno, hay muchas cosas que nos han dicho, eso sí les sabré decir. Vean, a nivel técnico, que es lo que nos interesa a nosotros acá, no el aspecto religioso, pues de esa manera es como se va desarrollando el símbolo. O sea, pareciera que nosotros, que hemos crecido con esa idea, siempre ha sido así la representación de los ángeles, pero no, han habido procesos. Y por eso ustedes dicen, ven un niño con alas y dicen, es un querubín, es un serafín. Esa representación tendrá unos entre 300 y 400 años, más o menos. Y las representaciones más actuales de los ángeles tendrán unos 100, 150 años que fueron hechas. Entonces, es un concepto que ha cambiado, y es también una imagen que ha tenido cambios, y cada una ha sido pues según las necesidades del momento en el que se han desarrollado. Bien, ahí Guadalupe menciona otros aspectos también de lo que nos enseñan de pequeños. Génesis dice, la imagen de los ángeles en el sarcófago es igual a la de la actualidad.
es parecida, porque lo que sucede es que durante el Renacimiento y el Barroco, las imágenes de los ángeles se volvieron andróginas, o sea, ni hombre ni mujer, ni femenino ni masculino, sino andróginas, tenían ambas características. Entonces no es tan similar. En este caso sí, para los romanos tenían una apariencia masculina. Bien, ahí seguimos. Sí, bueno, no, ahí, bueno, veo unos textos ahí, pero eso no lo voy a leer. Sí, David. Una perdón, una pregunta. ¿Cómo podría diferenciar así visualmente a un ángel de un amor? Los amores son niños, están desnudos, a veces solo medio cubierto su parte genital, son niños con alas. Ese es un amor y o sea, es visualmente bien diferente a la representación de un ángel. Los ángeles, al menos en el Imperio Bizantino, son así, son masculinos. Son hombres con alas y vestidos con túnicas, eso sí, a la usanza griega. Dice Ana Sofía, dice, aparte de la vestimenta de los ángeles, aparte que la vestimenta de los ángeles ha venido cambiando. Sí, la vestimenta cambia porque se acopla a la realidad de cada pueblo, especialmente. Los ángeles europeos, por ejemplo, del periodo barroco, y luego traídos acá a América, lo vemos en las pinturas barrocas americanas, latinoamericanas, perdón, vamos a ver que tienen diferencias. Entonces, porque se acoplan al entorno en el que se desarrolla. Bien, ya entendido acá lo del sarcófago de Sarigüzel, vamos a pasar a esto que, pues este es un misceláneo, es decir, que esto pues es para que lo vayan conociendo. Vamos a ver esto más adelante también, vamos a recordar, y es sobre la jerarquía angélica. Es importante para que sepamos ubicar en qué posición dentro de la simbología cristiana está ubicado cada uno de estos seres que se mencionan. Algunos tienen más representación que otros. Hay algunos probablemente nunca los habían escuchado, pero se mencionan especialmente en Antiguo Testamento y a veces suelen mencionarse en Hechos de los Apóstoles o en alguna de las epístolas. Entonces, la primera tríada, o el primer grupo, está compuesto por los más cercanos a Dios, y la última triada está compuesto por aquellos que están más cerca de los humanos. O sea, ¿quién dijo que eso era así? Pues este personaje que se llamaba, era un sacerdote que se llamaba Pseudo Dionisio de Areopagita. Hizo un estudio de lo que se contaba de los ángeles por los hebreos y los cristianos, y la simbología que los romanos también estaban agregando. Entonces escribió un libro, allá por el siglo IV, o sea, vean que coincide con las primeras representaciones de ángeles con alas, que se llama Sobre la jerarquía celestial. Está hablando acerca de la posición que tienen los ángeles en el cielo. Y nos habla entonces de tres grupos. Cada uno se llama triada, porque está compuesto de tres elementos. La primera triada, allí están los serafines, los querubines y los tronos. Cada uno de ellos son independientes. Los serafines se menciona en algunos casos que son cuatro. Los querubines sí es más común que digan que son cuatro. O sea, es el tetramorfo. Los tronos están asociados a los querubines y también se dice que son cuatro. Entonces, sería la primera triada. Los más cercanos a Dios son los serafines. Luego siguen los querubines y luego siguen los tronos. La triada intermedia, esos son los que se entienden con los líderes de los pueblos, son los dominios, las virtudes y los poderes. Esos son ángeles también. Dominios, virtudes y poderes. A eso se les representa con alas ya en la Edad Media en adelante. Esto. Pero es más raro que aparezcan estas imágenes. Eso, están asociadas, como les repito, a los líderes, a los reyes, ya a finales de la Edad Media, y a los reyes pues, del Renacimiento en adelante. Igual las virtudes y los poderes. Estos son los que se entienden entonces con la gente que tiene poder en el mundo. Y la tercera triada, que es la más cercana a nosotras, está compuesto por principados, que eso tiene que ver con jefes también más comunes, es decir, más cercanos al pueblo, los arcángeles,
Este término seguro sí lo han escuchado. Los más conocidos son el arcángel Gabriel y el arcángel Miguel. Cada uno tiene su área de competencia. San Rafael también y otros más. Eran 7 los que se mencionaban. Al final son 4 de los que hablan principalmente. De esos, los más conocidos son Rafael, Miguel y Gabriel. Esos son los 3 más conocidos. Y bajo ellos, porque parece que es una jerarquía, es decir, vamos bajando, están los ángeles. Los ángeles, entiéndanse, mensajeros. Esos son los mensajeros. Estos se encargan de llevar el mensaje a la humanidad. Y nosotros estamos acá abajo. Entonces nosotros nos entendemos, digamos, en términos religiosos, con los ángeles. Con estos no. Pero eso es en este momento, en las representaciones iconográficas que vamos a encontrar en Bizancio, en el prerrománico, en el románico y en el gótico. Ya en el Renacimiento y en el Barroco eso va a cambiar. Y pues, aunque se va a mantener la jerarquía angélica, pues va a variar la forma y la posición también de ellos con respecto a la humanidad. O sea, va a verse más cercanos a nosotros estos que están por acá. Bien, ¿preguntas acá? No, licenciado, todo claro. Muy bien, gracias. Bueno, entonces pasamos a los antecedentes de eso que les acabo de mencionar. Esa es una Nike. ¿Y qué es una Nike, dijimos? Es una representación de la diosa Victoria, y de la diosa de la victoria. Esta se denominan Atenea con Nike. Normalmente a la diosa Atenea, Atenas o la Minerva, Palas, que es también otro término para referirse a ella, se le asocia a la diosa Victoria. ¿Por qué? Porque Atenea es la diosa de la guerra justa. Entonces, en las guerras justas se salía siempre victorioso. Entonces, ella llevaba en su mano siempre una Nike, que es lo que tiene ahí sosteniendo en su brazo derecho, una Nike. Y las Nike, entonces, son figuras femeninas. Normalmente se representan semidesnudas o con transparencias haciendo uso de paño húmedo y tiene alas. Este es un símbolo. Si ustedes conocen el centro de San Salvador, el monumento de los próceres, que está en la Plaza Libertad, en el centro de la columna, o en la parte alta más bien de la columna, hay una imagen que tiene los brazos extendidos, las alas extendidas y tiene 2 coronas, una en cada mano. Esa imagen, la gente dice, es el ángel de la independencia. Bueno, en México así le denominan a la misma imagen, le dicen el ángel de la independencia. Pero técnicamente hablando, no es un ángel, es una Nike. Entonces, si ustedes describen alguna vez alguna de las materias que van a ver a futuro, como teoría de la comunicación artística, por ejemplo, o teoría de la estética, que es donde les hacen evaluar y describir imágenes, y les toca ese monumento, entonces ustedes no pueden decir es un ángel, eso que está arriba, es una victoria o una Nike. Ese es el nombre verdadero de esa imagen. Bien, vamos por acá. Bueno, que es interesante, me dice es importante porque está del lado derecho, correcto, lo sostiene con la mano derecha. Acuérdense, en las representaciones siempre el lado derecho es más importante. Alejandra dice, se la representaba a menudo como una pequeña escultura alada en la mano de otro dios importante. Zeus también es cierto, aparece con ella. Y presidía las competiciones atléticas y las disputas militares. Bien, gracias ahí por el dato. Y Catherine dice, las Nike siempre están vestidas. Tienen vestimenta, pero como el origen es griego, y los griegos no tenían ningún problema con la desnudez, están semidesnudas. Esa sería la representación para ellas. En las imágenes que están referidas a los monumentos a la independencia, llevan un poco más de ropa, porque la cultura de ese momento es más conservadora. Entonces las imágenes las vestían un poco más. Pero pues para los griegos no era problema si estaba mostrando una pierna, si tenía los senos descubiertos, eso no era problema. La más famosa de esas esculturas griegas es Victoria de Samotracia. Es una escultura que está quebrada, pero sin embargo se logra ver pues la totalidad
del cuerpo, aunque le hace falta una de las alas. Y se nota ahí pues la desnudez y también la transparencia en las áreas donde se aparece. Bueno, les muestro otro ejemplo por acá de eso. La imagen de Eros, del que ya estábamos hablando. Victoria, ¿qué? Ah, Victoria de Samotracia. Y es porque fue encontrada en la isla de Samos, en Grecia. Por eso se llama Victoria de Samotracia. Es una escultura en particular, una victoria en particular. Bien, ese es un Eros adolescente. Eros, acuérdense, no siempre tiene la forma de un amor, o sea, de un niño pequeño con alas, porque según algunos mitos, cuando apareció su hermano, al nacer su hermano, que es Anteros, es el amor pasional, entonces Eros creció. Eso es un símbolo también dentro del mito, o sea, es parte de la poesía dentro del mito de Eros y de Anteros, que se refiere a que el amor no crece si no hay pasión. O sea, eso es básicamente lo que nos dicen los griegos con el mito ese de que Eros llegó a ser adolescente, y ahí está el mito referido a Eros y Psique, y todo pues lo que se desarrolla con ellos. Entonces, ese personaje también tiene alas. O sea, es otra de las referencias que se utilizaron para el símbolo del ángel alado. El otro personaje, que es el que también se asociaba con los mensajeros, es Mercurio. Mercurio es el mensajero de los dioses, tanto griegos como romanos. Entonces, él en su iconografía tiene unas sandalias aladas y un sombrero o un casco alado también. O sea, tiene alas y por lo tanto vuela. O sea, todo lo que tenga alas vuela. Eso es la asociación que se hace. Entonces, este mensajero fue mezclado entonces con la idea del ángel o mensajero cristiano. Y ahí es donde pues, pasamos a la imagen que ya vimos anteriormente. Es este, ángel con alas. Entonces, esa es la explicación y pues la razón también de la imagen. Y en la manera como fue que se mezcló el símbolo o los símbolos greco-romanos con el símbolo cristiano judío, que es el del mensajero. Acá. Bien, ¿preguntas acá? Bien, entonces continuamos. Acá otra imagen, este es el emperador Justiniano. Bueno, dice, no entendí cómo llegó el sombrero. El sombrero, dije el sombrero o casco, dije, que es el que utiliza Mercurio sobre su cabeza. Y ese tiene alas. Normalmente se dice un sombrero alado, pero en otras ocasiones en la representación tiene forma de casco y tiene alas. Ese es un símbolo asociado a Mercurio, que es el mensajero de los dioses. Bien, les decía, este es un relieve de Justiniano, el emperador Justiniano, es elaborado en marfil y hace en él una representación de varios personajes. Acá un poco de detalle, le vamos a ver la imagen completa por acá, pero les pregunto aquí, esta imagen que tiene alas, ¿qué es? ¿Es un amor, es un ángel o es una Nike? Una Nike. Bien, ¿están de acuerdo los demás? Nike, correcto. Sí. Muy bien, entonces coincidimos y hay claridad entonces sobre esto. Esta es una Nike, ¿por qué? Es femenina, está semidesnuda y tiene alas. Esta es una Nike, no podemos decir este es un ángel. La iconografía no corresponde. En la parte inferior, una representación de, otra vez, de la diosa asociada a la naturaleza, a la abundancia también. Vean que le está sosteniendo el pie a Justiniano. Eso significa que donde el emperador pone el pie, la abundancia llega. Eso es lo que se representa acá. Y Justiniano, pues ahí, pues abanderando seguramente una invasión a algún territorio y pues llevando se supondría el progreso. Acá tenemos otra imagen que representa la totalidad del relieve. Acá son segmentos, los marfiles. Acuérdense que el marfil lo sacan del colmillo de los elefantes. Entonces, del ancho que sea el colmillo, lo partían como en tablas y luego esas tablas eran las que se trabajaban haciendo el relieve. Luego se armaban
en estas imágenes que se denominan polípticos, que tienen diferentes partes. Bueno, acá está segmentada la imagen, le podemos ver acá, Justiniano entonces en el centro, los ángeles en la parte superior, ahí los hicieron en un óvalo. Tenemos una Nikeo Victoria, bueno, de hecho son dos, están acá. Tenemos la figura alegórica a la abundancia, que es lo que les mencionaba, y está sosteniendo el pie del emperador, y los pueblos sometidos en la parte inferior. Se representan llevando tributos a otra Nike que está en el centro de acá. Viéndolo un poco más a detalle, bueno, me hace falta uno aquí antes. La imagen de Cristo en la parte superior. Vean los ángeles masculinos, vean las Nike femeninas. Otra Nike aquí abajo. Y bueno, esta imagen de Cristo es el que se llama helenizante o Cristo helénico. Es una representación solar. Se coloca la imagen del dios Apolo para representar a Cristo, porque acuérdense que se dice que Cristo es la luz del mundo y Apolo es un dios asociado al sol, ya sea que según el mito sea él el sol o que él conduzca el carruaje que llevaba a Helios a través del firmamento. Entonces, por eso aparece de esta forma, es un Dios, perdón, es un Jesús sin barba ni bigote. Bueno, unas características más, cierto amaneramiento se refiere a que las imágenes pues no se representan con el movimiento real. Hay uniformidad y rigidez, significa que las imágenes casi que pareciera que las hacen con molde. Realmente no llevan molde, pero pareciera que es con molde que se van realizando porque se parecen todas. Hay isocefalia, lo cual significa que los rostros se parecen. Acá hay una representación en el centro de Adán y Eva. Esto, aunque está mutilado, pero al centro lo que se coloca es el árbol de la vida o el árbol de la ciencia, de la verdad y de la muerte. Y a veces se coloca acá una serpiente asociada también a esto mismo. La serpiente es un símbolo que durante los pueblos antiguos fue considerada como algo benevolente, porque era símbolo de agua. Es la forma de los ríos atravesando los campos. Por lo tanto, símbolo de abundancia, de lo femenino también. Pero en el cristianismo la imagen ya no representa eso, sino que se va asociando poco a poco al mal. Bueno, también se colocan en algunos casos imitaciones de piedras preciosas. Eso es hecho a través de barro cocido con un esmalte para colocarlo como para engalanando los relieves. Las imágenes se ven un tanto geométricas, un poco rígidas, y si hay follaje, como árboles, por ejemplo, o representaciones de hojas, pues no se ve natural. Nada dentro de la representación bizantina es naturalista. Todo es figurativo, acuérdense, ese es el término. Es arte figurativo lo que vemos con Bizancio. Eso sucede también con los retratos. A pesar que el aporte del periodo helenístico a Roma, justo en el momento del imperio, que es cuando los retratos estaban más de moda y estaban en su mejor momento técnico, pues poco a poco van a ir volviéndose más sencillos. Los ojos tienden a hacerse más grandes, la boca más pequeña, cerrada también como en actitud de hieratismo. Eso es algo como decir, un poco como se ven como enojados. Y pues pierden por completo los detalles. Eso sucede en esta imagen, por ejemplo. Hoy tenemos los trazos geométricos en el manto de la representación de la Virgen en este relieve en marfil. Tenemos a María, en su regazo tiene a Jesús, que está con la actitud de bendecir, y ella solamente lo sostiene como mostrándolo nada más. Ella está sentada en un trono y en el trono hay estrellas.
son estas como flores que se ven acá atrás. Y en el manto, estas X representan estrellas. Es el manto estrellado de la Virgen. Atrás de ella un nimbo, que es símbolo de santidad. En el caso de Jesús, un nimbo crucífero. Y bueno, acá se ve las líneas del manto, pues muy geométricos, muy duros. Vean que la perspectiva no existe de manera natural, sino que está invertida. La parte de enfrente es más angosta que la parte que está atrás, o debería ser al revés, pero pues está invertida. Eso es porque no hay todavía el conocimiento exacto de perspectiva. Solamente se representa en yuxtaposición o las líneas así un poco desordenadas que nos llevan la proyección de la imagen al fondo. Otra imagen acá, esta es de Jesús. Y bueno, acá sobre la representación iconográfica de él, está crucificado. Eso significa que el símbolo de la crucifixión pues ya es algo que se da por válido. Aquí ya no discutimos que si fue crucificado en cruz o en madero. Acá la imagen nos dice que fue en una cruz, porque ya se considera que es de esa forma. El nimbo crucífero está observando hacia su diestra, es donde está la representación de María. Vean que al lado izquierdo o siniestra está Juan. Eso nos dice la posición del más importante, es María, es más importante que Juan. Eso nos lo está diciendo acá. Hay dos representaciones acá de divinidades grecorromanas. Esta es Selene y este es Helios, es decir, la luna y el sol. Estos dos símbolos colocados a izquierda y derecha de la imagen de Cristo significan eternidad, porque representan el paso del tiempo, el día, noche, de manera eterna. Entonces es un símbolo de eternidad. Está diciendo que Cristo entonces es eterno. Acá. Bien, acá Claudia pregunta, ¿por qué se ve que Jesús tiene caderas anchas? Les recuerdo acá que anatómicamente pues no hay nada que le diga al iconógrafo cómo tiene que ser. Entonces cada quien lo hace según su gusto personal, que se considera, eso sí, de inspiración divina. Entonces por eso la cintura es un tanto angosta comparado con las caderas. Pero si somos así como con mucho rigor con la anatomía, yo sé que ustedes están comenzando con anatomía y van a ver luego las diferencias entre el esqueleto masculino y femenino y la estructura del esqueleto axial. Eso les va a dar bastante idea de las proporciones también de las imágenes. Entonces yo veo acá y digo, bueno, esto no corresponde. El torso no corresponde a los brazos ni tampoco corresponde a las caderas ni a las piernas. Está mal proporcionado. Y la razón es, acuérdense, que la imagen es naturalista. Perdón, figurativa, no es naturalista. Luego otro símbolo, el de la mano. Acá, pero no sé si les coloqué el símbolo. Sí, ahí aparece el símbolo. Bueno, dice, así dibujo yo. Deberán irlo mejorando, deberán poco a poco. Ahí anatomía les va a ayudar bastante para entender la forma y saber esquematizarla y proporcionar antes de dar detalle a la forma. Por eso les va a ayudar bastante a que pues, las imágenes se vuelvan más reales. Bien, pongamos atención a la posición de los dedos de ambas manos. Ahí les muestro la mano derecha. Vean, los dedos medio y anular están unidos y se separan el índice y el meñique y se extiende el dedo pulgar. Este es un símbolo antiguo que se asociaba a la idea de la representación del amor. Entonces, esa es la forma que tiene. No es, no es un tipo de amor humano, o sea, que sería carnal, sino estamos hablando de espiritual. O sea, a eso se refiere este símbolo. En el lenguaje de señas también tiene un significado, eso significa particularmente querer
la posición de la mano acá. Es diferente a los cuernos, como le dicen, que hacen los rockeros, las bandas esas de rock. El dedo pulgar está sosteniendo los dedos de la medio y anular en el centro de la mano. Entonces la posición es diferente. Eso, por cierto, ese símbolo actualmente está bastante estigmatizado y pues puede meter en problemas a alguien si la policía llega a ver que están haciendo ese símbolo, pero pues acá vemos que es un símbolo de lo más natural y está principalmente presente en las imágenes religiosas. Acá, si vemos que esto en una representación profana, o sea, mitológica, la mano aparece así, significa que está asociado a un mito probablemente más antiguo, pero en el contexto religioso, en temática religiosa, pues significa amor. Y a la fecha todavía se siguen haciendo imágenes con la posición de las manos igual. Ustedes ven las imágenes de Semana Santa, cristianismo católico, los santos tienen una mano en el pecho. Normalmente tiene esa posición, los dedos. Okay, es algo que es un símbolo que se mantiene desde esta época hasta finales del barroco. Bien, otro dato, tiene 4 clavos. Ese fue algo que discutimos en el ciclo 1 cuando hablábamos de paleocristianismo. A ver si se acuerdan. ¿Son 4 clavos o fueron 3 clavos los que le pusieron? 3 clavos. Dicen 3 por acá. Acá dicen 3, 4. Estamos empatados. Ya desempató 3. Bien. Pues fíjense que es indistintamente. En esta época sí había un poco más de símbolo alrededor del 4 y del 3. Actualmente en las representaciones es indistintamente, ya sea una u otra, o sea, no hay una preferencia, más bien eso, no hay una preferencia hacia una de esas representaciones. Fue más popular, sí, en el gótico, la representación de 3 clavos. Y eso es porque del románico en adelante, que es la etapa previa al gótico, los concilios llevaron a establecer la Trinidad Santa, o sea, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En ese momento, el 3 se vuelve algo importante dentro de las creencias cristianas católicas. Entonces, el 3 aparece asociado a los 3 clavos. Antes de eso, era común que se pusieran 4 clavos, o sea, un clavo por cada pie. Acá en el descansapié, ahí se clavaba. Y eso se asociaba a la creencia de los griegos y romanos que los elementos, de los 4 elementos con los que están constituidas las cosas. Es agua, fuego, tierra y aire. O sea, eso es que se asocia el 4 para los pueblos antiguos. En el cristianismo el 4 pues es un símbolo de penitencia. Acuérdense, si lo elevamos pues a las decenas, son 40 días en el desierto meditando, son 40 años en el desierto por haberles obedecido. El 40 está asociado a la penitencia. Entonces el 4 tiene esa connotación también de la penitencia. Por eso aparece acá en esta imagen. Pero les repito, cualquiera de las dos respuestas es válida. Lo que sí debemos saber es que el 4 se asocia más a las representaciones antiguas. Bien, no sé si hay algo más acá. Bueno, eso sí es también importante en cuanto a reconocer un nimbo y una aureola. Esos dos se ven iguales. María tiene uno atrás de su cabeza y Juan tiene uno atrás de su cabeza. Los dos se ven iguales. ¿Cómo saber si es un nimbo o es una aureola? Pues el personaje representado debemos saber si murió o no murió. En el caso de Juan, murió, Juan el evangelista. Por lo tanto, atrás de él hay una aureola. Ese es el término correcto. María no murió, según la tradición cristiana, subió en cuerpo y alma o fue llevada a través de un acontecimiento que se llama Asunción, fue llevada al cielo, en cuerpo y alma. Entonces ella no murió. Entonces, atrás de la cabeza de ella, el nombre de este mismo círculo sería nimbo. Esa es la diferencia. Veamos lo que me preguntan por acá, si está descalza. No, tiene calzado. Y en el caso de Juan, tiene sandalias.
Bien, voy a avanzar. Ah, bueno, había una pregunta por acá. Dice, pero es que un clavo no puede clavar los dos pies. Depende del tamaño del clavo. Estamos hablando de clavos grandes. Como realmente no lo podemos comprobar, entonces los iconógrafos, los artesanos de esa época, pues ellos hicieron lo que pudieron con los datos que les daban o que leían y se representó así. Pero pues no hay realmente nada de orden histórico que nos diga que los romanos crucificaban gente. Eso no es histórico, es una creencia dentro del cristianismo. Bien, avanzo. Bueno, ahí nada más lo de los símbolos de la Selene y Helios y los clavos. Otra representación, aquí les remarco nada más algunos datos. La posición de las manos, sigue siendo el mismo símbolo. En la totalidad de la composición, este es un relieve también hecho en marfil, con la diferencia que esto es como un relicario, es el término, y este se podía cerrar y abrir. Esta es una puerta y esta es otra puerta. Entonces, aquí está la bisagra al centro, la otra bisagra por acá. Eso se podía cerrar. Al cerrarse se puede transportar. Eso significa que este en particular estaba asociado a las procesiones. O sea, se llevaba de un lugar a otro en una fecha especial, probablemente la Semana Santa. Que la Semana Santa se establece en Bizancio, por cierto, de esa época. Y se establece tomando en cuenta un evento del ambiente, es decir, algo asociado al sol, que es el equinoccio. La idea de la Semana Santa es que se desarrolla 40 días después, más bien, es la primera luna llena después del equinoccio de primavera. Esa es la manera como se calcula la Semana Santa y se hace de hecho hasta la fecha. O sea, es un evento asociado al sol. Y por eso ustedes ven que la Semana Santa se mueve entre marzo y abril. Nunca cae en la misma fecha, siempre es una semana antes, una semana después, porque el Triduum Pascual, que es el viernes, sábado y domingo, para esas fechas, dentro de la Semana Santa, tiene que haber una luna llena. Eso es requisito y fue establecido justo en esta época bizantina. Entonces, por ahí, por eso también las asociaciones que veíamos en la imagen anterior del Sol y la Luna, en los calendarios lunares y solares, son importantes para ellos. Luego, la posición de estos personajes, acuérdense, mientras más grande, más importante. Y también la posición, mientras más arriba, más importante. Estos de acá son apóstoles. Estos de acá parecen divididos en grupos de dos. Y los de abajo son el emperador y la emperatriz y dos altos clérigos, o probablemente obispos, los que están acá. Entonces los obispos y aún el emperador y la emperatriz son menos importantes que los apóstoles. Pero solo el hecho de estar colocados acá significa que comparten la naturaleza de lo divino. Ahí. Luego, con las imágenes que aparecen acá, es Jesús crucificado. A su diestra tenemos a María, se identifica porque es la que tiene el manto con el que se está secando las lágrimas. Normalmente la más cercana a ella y más visible es María de Magdalo. Y las otras son María, la esposa de Cleofas, se le conoce como María Cleofas, y también María, la hermana de Lázaro. Son las 4 mujeres que aparecen ahí. Algunos agregan 5, porque la quinta figura que aparece es la que se asocia a Verónica. Verónica es igual, es un símbolo, no fue una mujer, aunque sí lo diga, más bien, no es el nombre de una mujer, porque si es una mujer, según lo relata el texto bíblico, pero no dice el nombre es producto de la tradición. Verónica significa verdadera imagen, que es lo que se dice quedó plasmado en el paño con el que le limpió el rostro a Jesús. Llamada María, fíjense que era el nombre popular en esa época, y bueno, de hecho lo sigue siendo. María es uno de los nombres más utilizados
para colocarle a las niñas y algunos niños también. Por ejemplo, María José es femenino, pero José María es masculino. José es el otro nombre, porque eso se llama José, Andrés, Santiago. Eran los nombres más comunes en esa época. Entonces, por eso todas se llamaban María, esa es la razón. Aquí tenemos a Juan de este lado y apóstoles también. Y vean, están hacia la izquierda, es decir, que tienen menos importancia. No es que sean malos, la izquierda no se asocia solamente a los aspectos malos, sino a lo menos importante. Y acá tenemos esos dos personajes. La tradición rescata de esos dos los nombres. El más conocido es Longinos. Este otro personaje, pues no encontré el nombre, pues, que lo he buscado, no he encontrado. Se dice que ambos se convirtieron al cristianismo luego de los acontecimientos de la crucifixión. Uno de ellos es el que colocó esa vara con una esponja impregnada en vinagre que llevó a la boca de Jesús. Y el otro, que es Longinos, es el que atravesó con una lanza el costado derecho de Jesús. Entonces, Longino es el que más se conoce. Y la lanza de Longinos, eso se considera uno de los tesoros que los templarios en su momento rescataron del Medio Oriente. ¿Preguntas? Entonces, no se sabe el nombre, sino que a partir de los objetos que portan, a esas personas se les da origen a su nombre. No. El nombre es producto de la tradición. O sea, se mencionan en textos apócrifos, aunque no necesariamente son evangelios apócrifos. Tenemos algún poema, alguna historia asociada a la vida de Jesús dentro de los textos religiosos que existían en la época, entonces se les da nombre. Pero es algo producto de la tradición, no hay nombre. O sea, la Biblia no dice ningún nombre de ninguno de ellos. Entonces, si sabemos que se llamaba Longino, es porque es producto de la tradición. ¿Cómo se llama? Bueno, es justo lo que estaba mencionando. Pregunta Claudia acá que cómo se llamaban los que sostienen las varas. Les decía, ese se llama Longino. Es el que tiene la lanza. El que tiene la vara con la esponja, ese sí no tengo el nombre. Esta no es una canasta, es un recipiente, es como un balde donde humedeció la esponja para llevarla luego a la boca de Jesús. Hay un dato también sobre eso, que lo utiliza luego la cultura popular, ya en nuestro contexto. Les voy a hacer un paréntesis acá. La lanza de Longino se menciona en varias películas, por ejemplo, Constantine, creo que una de las asociadas a la profecía o esto que tiene que ver con el anticristo. Neon Genesis Evangelium también es otra que habla de la lanza de Longinos. Es porque pues es uno de los nombres, uno de los tesoros, por así decirlo, que fueron, se supone, rescatados durante finales de la Edad Media y el Renacimiento de Tierra Santa, parte de lo que rescataron por ahí. Y la tradición pues lo ha perpetuado. Vemos por acá, dice, algunos dicen que María de Magdalo o María Magdalena siempre estaba cerca por ser la esposa de Jesús. Eso es producto de la tradición también y de una leyenda. La leyenda la vamos a ver más adelante, no les voy a adelantar, pero está asociado a eso, a la tradición, algunos de los evangelios apócrifos que menciona algo, pero más bien es una leyenda que nace en la Edad Media. Eso es básicamente la explicación. Daniela dice, ¿qué pasó con las lanzas? ¿Se estuvieron en algún lado? Bueno, las teorías es que todos los tesoros templarios quedaron bajo custodia del papado, o sea, del papa. Por lo tanto, deberían de estar en los que se denominan los tesoros vaticanos. O sea, debería estar en el Vaticano. Dice, con razón me decía familiar el nombre del hombre, justamente, porque la tradición, la cultura popular los retoma y pues aparecen asociados en películas o en series.
Bien, voy a avanzar, me quedan unos minutitos por ahí, creo que logramos llegar hasta esto de la pintura, pero bueno, quizás antes, no sé si hay alguna pregunta. Nada más afirmarles acá en cuanto al producto de la escultura que está asociado principalmente a los relieves. No hay mucha escultura de bulto redondo. Sí se hizo, pero se hacía en madera. Y la madera, pues no sobrevivió el paso del tiempo tan fácil como el marfil, que esto es hueso prácticamente de lo que estamos hablando. Entonces la madera no sobrevivió el paso del tiempo. Hay algunas que sí se hicieron en esta época, que pasaron de Bizancio hacia el occidente europeo, digamos en la época del románico, y son comunes ya en el románico, sí, las imágenes, por ejemplo, de las vírgenes negras, vírgenes de color. Cristos negros también son comunes en Europa, pero no todos sobrevivieron el paso del tiempo. Eso sí, porque era madera en la que se hacía. El marfil sí. Bien, vamos por acá. Emily dice, no, sí, Emily dice, ¿cómo se llamaba el relieve o no tiene nombre? Dice otra vez la pregunta. Este relieve se asocia al tema. Vemos, es el relieve de la crucifixión. Sería un título para este relieve, porque nos presenta a nivel iconográfico los eventos de la crucifixión. Y los que están a los lados son espectadores de ese evento. O sea, ellos están observando lo que está sucediendo en Jesús. Por cierto, en la parte de arriba, se me olvidó decirles, aparecen 4 ángeles. Estos son ángeles. Si le diéramos un nombre, probablemente se fueran dominios o potestades. O sea, son los que están cerca de los líderes, los que están por acá. Bien. Creo que con lo de eso estamos bien. Vamos a avanzar porque antes de entrar a la pintura debemos hacer unas valoraciones previas. Esas bien creo que las podemos hacer para que nos dé chance mañana de ver más a detalle la pintura. Bueno, lo primero es que hablar de pintura bizantina no se puede decir que es bizantina desde que aparece el cristianismo como tal. Hay un periodo que es el que se denomina tardo romano, que es ese proceso de transición de la Roma imperial a la Roma cristiana, que es la bizantina. Entonces, es más bien por el siglo VI que se puede hablar ya de una característica, una pintura característica propiamente bizantina. O sea, si vemos la de las primeras etapas de oro del desarrollo bizantino, eso es más romano. O sea, es el relieve, perdón, el mosaico es romano. Y así lo desarrollan ellos. La única diferencia que vemos que es el porte bizantino es que pasa del piso a las paredes del edificio. Pueden ser pequeños cuadros o también pueden ser relieves en todo el cabecero de la iglesia o en los laterales del cabecero de la iglesia. Se sabe también que en cuanto a pintura se hicieron cuadros pequeños. Estos son los iconos, que ya los vamos a ver. El icono es estrictamente realizado sobre madera. Entonces, esto no hay lienzos, por cierto, para esta época. No podemos decir que tenían un bastidor o una tabla y luego le montaban una tela que hacían la limpieza y la preparación y luego sobre eso pintaban. Eso no existe. Trabajaban directamente sobre madera. Y los iconos son estrictamente sobre madera. También las miniaturas sobre pergamino. El pergamino es un tipo de papel que se guarda en rollos. Entonces también sobre esto pintaban, era agregar texto y también imágenes a estas páginas que se hacían. Se les denomina miniaturas por el color que utilizaban, es el minio. El minio es un anaranjado, un tipo de anaranjado. Entonces, al hablar de miniaturas se refiere a pinturas con tonalidades naranja. No es que eran pequeñitas, así minúsculas, sino que pues tenía que ver con el tipo de color. De hecho, algunas miniaturas pueden tener 60 centímetros de largo, 50 centímetros de largo y unos 30 o 40 de ancho. O sea, son pinturas que casi son el tamaño de los bastidores que ocupamos nosotros actualmente para los ejercicios de clase. Veamos por acá. Claudia dice, aún existen esas pinturas en pergamino por el paso del tiempo. Se conservaron bastante porque al ser textos que se utilizaban, habían como bibliotecas dentro de los obispados o de las iglesias en los que se guardaban. Entonces,
Muchos de ellos sobrevivieron el paso del tiempo, pero son artículos sumamente delicados actualmente. O sea, alguien lo agarra con la mano y pues se deshace o le deja una marca de grasa y la marca de grasa produce degradación en la pintura. Entonces, ahora existen todavía, pero se manejan con pinzas, están guardados en depósitos o en museos climatizados que permiten que el material pues, se preserve. Pero muchos sí están en condiciones bastante malas, porque pues era un tipo de papel, no digo era papel como en las hojas de papel bond actual, era un tipo de papel un tanto más sólido, más grueso. Bien. Sobre eso de bizantino, pues la riqueza de los materiales, principalmente cuando hablamos de los relieves, es algo muy claro. No vamos a ver mosaicos así como un tanto oscuros, por ejemplo, o con poco colorido. La mayoría son como el de la imagen, pues con mucho color. Y representan siempre los temas religiosos, o sea, los temas sacros. Los temas profanos, que les repito, son aquellos que no tienen que ver con lo religioso, también se incluyen, pero subordinados siempre al tema sagrado. Un aspecto importante también con eso es que se mantiene la característica que veíamos también en la escultura en relieve, que es la geometría. Las imágenes tienen bastantes líneas rectas, ángulos también, igual las piedras, las plantas, los animales, todo se va a ver bastante geométrico y rígido por la misma utilización de estas líneas. Y bueno, este es San Apolinar. San Apolinar es uno de los primeros considerados santos a través del martirio, y a él está dedicada la iglesia. Entonces, por eso aparece él como una imagen principal dentro de la composición. Claudia dice, ¿quiénes hacían los mosaicos usados como pintura? Pues siempre artesanos, o acompañados también de monjes que tenían también la habilidad en sus manos, eran artesanos. En esos casos ellos se consideraban de inspiración divina. De hecho, fíjense que todavía, si ustedes habrán escuchado a más de uno de sus familiares, conocidos, especialmente personas mayores, que dicen, es que tienes un don, es que Dios te ha dado un don, dicen. Eso de decir Dios te ha dado un don es porque se considera dentro de los aspectos religiosos principalmente que la habilidad que podemos desarrollar nosotros o que tenemos viene dada de lo más alto, ¿verdad? Viene de este Dios. Entonces, en esta época se consideraba todavía de mayor importancia. Si alguien tenía esa habilidad, tenía que ponerla al servicio de Dios, porque para eso es que se le había dado. Eso es lo importante, pues, acá. Bien, luego avanzamos. Acá otra imagen de mosaicos. Esta es en la iglesia de Daphne, en Atenas. Este es por la calidad de la imagen que se ve en colores tierras la mayoría, pero es más tonalidades doradas las que tiene. La mayoría eran como muy coloridos. Entonces, Bizancio hereda la decoración del Imperio Romano. Antes del imperio, el mosaico lo desarrollan también los griegos, pero no es tan popular. Para los romanos sí es muy popular en los pisos. Entonces lo que hacen es, los bizantinos lo colocan en las paredes. Acá ejemplo, esto lo explicaba bastante a detalle el año pasado, no, el ciclo pasado en la historia 1. Y les repito, para quienes no llevaron la materia conmigo, esos materiales están en el aula virtual. Entonces ahí aparece el desarrollo de las teselas, que son esos cuadros, las piezas de piedra, de cristal, pueden ser joyas también semipreciosas o trozos de cerámica esmaltada que se utilizan para generar la imagen. Pueden ser así de sencillos, con colores sólidos y con poca, ¿qué sería? Volumetría en color, o también puede ser como más complejo. Vean esta imagen
vista a distancia, pues nos genera volumetría a partir de luces y de sombra. Y pareciera que están difuminados los colores. Pero si lo vemos a detalle, entonces notamos que pues son piedras de colores que van en un sentido de disolución o de concentración de color. En este caso, por ejemplo, si vemos de afuera hacia el centro, es una disolución. Vamos del color oscuro hacia el color más claro. Y luego vamos a una concentración del color más claro al color más oscuro. Eso lo vieron en dibujo 1, lo de disolución, concentración, para representar la volumetría en color. Y me dicen, no, pero no me acuerdo de eso. Sí lo vieron con el puntillismo. Ahí es donde se ve eso, la concentración de puntos o la disolución de puntos. Eso es lo que genera la armonía de colores y la volumetría en el caso de las teselas acá. Bien, ¿preguntas? ¿Estamos bien? Sí, sí, todo claro. Muy bien, gracias. Estamos bien, bien. Voy a quedarme entonces acá. Vamos a ver mañana las características del mosaico y pues ya el desarrollo completo de la pintura en Bizancio.